This meeting is being recorded. Bien, hoy vamos a ver lo que es este el tema de rectas. Miren, hoy vamos a hablar de rectas, vamos a ver bastantes cosas de lo que es lo de la recta. El objetivo de hoy pues es definir la ecuación de una recta, ¿verdad? ¿Qué tipo de recta hay? Y luego pues de acuerdo a eso pues ver ejercicios y otras condiciones de que si nos da el tiempo pues ver qué rectas son paralelas o cuándo son perpendiculares también. Entonces, para hablar de recta, vamos a hablar de una característica bien importante de la recta, lo que es la pendiente. Miren, esa es la característica importante de una recta, lo que es la pendiente. La pendiente, pues, de una recta no paralela al eje Y, que en este caso sería un no vertical, se define de la siguiente forma, ¿verdad? Tenemos dos puntos distintos, x1, y1, x2, y2. Entonces la pendiente es este cociente o esta razón, miren, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Aquí quiero hacer énfasis, miren que la pendiente se denota por esa letra M, ¿verdad? Es común que la pendiente le pongamos M minúscula, ¿verdad? La clase anterior nosotros usábamos la M mayúscula para punto medio, ¿verdad? Y la M mayúscula la usamos para punto medio y la M minúscula para pendiente, ¿verdad? Solo tengan cuidado, ¿verdad? Con eso, que a veces me confunden esas M. Y este es punto medio, que me da un par ordenado, ¿verdad? Y esta es pendiente, que lo que me va a dar en realidad es un valor numérico, ¿verdad? Esta me va a dar un par ordenado para que tengan cuidado con esto y esta me va a dar un valor numérico. Miren que a veces, siempre lo digo esto, pero hay algunos que andan confundiendo esto, entonces no quiero que sea el caso de ustedes, gente. ¿Verdad? Entonces, solo para que tengan en consideración, ¿verdad? Y así la vamos a calcular, ¿verdad? De la pendiente de una recta. ¿Y qué es la pendiente de una recta? Pues es la tasa, se le llama lo que es la tasa de cambio, ¿verdad? O la razón de cambio que existen, pues, entre dos puntos distintos de una recta, ¿verdad? La pendiente es la misma para diferentes puntos que estén sobre la misma recta. O sea, no, aquí, por ejemplo, miren que me dice que la pendiente es cambio en Y y cambio en X. O sea, el numerador de la pendiente es el cambio que existe entre los puntos en Y, ¿verdad? Y el denominador viene siendo el cambio que existe entre los puntos en X, ¿verdad? O sea, el cambio horizontal. ¿A qué me refiero con cambio? Me refiero a esto, miren, este cambio, ¿verdad? Este es el que existe en X y este es el que existe en Y, ¿verdad? Entre el P sub 1 y P sub 2 azul, ¿verdad? Pero quizás alguien diga, pero mire no sé qué color ustedes ahí, dependiendo cómo andan el brillo. A mí es rosado, ¿verdad? Pero podríamos decirle rojo. Entonces, miren el rojo, alguien dice, pero mire estos otros dos puntos, yo miro que este cambio es más pequeño en X y este cambio en Y es más pequeño también, ¿verdad? Sí, los cambios ahí serían más pequeños, pero para la pendiente va a ser la misma, porque al final al caso, es una razón que es proporcional, o sea, a pesar de que aquí el cambio sea mayor y aquí mayor que con el otro triángulo, los que llevan 111 pues entenderán que estos triángulos son semejantes, entonces ellos mantienen lo que es la tasa que voy a tener en este caso va a ser proporcional, o sea, al final al cabo, el M que me va a dar para los dos, la pendiente, es la misma. Y así yo puedo tomar otro par de puntos. Incluso, y miren, yo podría tomar un punto que esté aquí, por ejemplo, de la recta y otro aquí. Y quizás alguien diga, mire, Lick, va a tener un cambio mayor en X, sí, y un cambio mayor en Y. Pero al final al cabo, cuando yo calcule la pendiente, es la misma que me van a dar estos otros conjuntos de puntos. Porque al final es lo que vamos a obtener. Porque miren, en un ejemplo, solo poniéndole un ejemplo, en el más pequeño puede dar 2 tercios, pero en el otro ustedes miren un cambio y van a dar 4/6. Este 2 tercios y 4/6 es el mismo porque usted lo simplifica, mitad queda 2 tercios, miren. Y el otro que yo dibujé, alguien puede decir, bueno, el otro puede dar que 10/15 un ejemplo, ¿verdad? Quizás alguien mira, el cambio en X, el cambio en Y es mayor, pero al final al cabo la pendiente es la misma, porque si usted simplifica quinta ambos lados, da 2 tercios, al final la pendiente sigue siendo la misma. Que el cambio entre los puntos sea mayor, en horizontal o vertical sea distinto, pues es otra cosa, pero al final
La pendiente es la misma, porque la pendiente de una recta es la misma para todo, no importa el par de puntos que yo tome en ese caso. Entonces, el objetivo de nosotros es cambiar esa pendiente. Ustedes en otras clases van a determinar esa pendiente de otra forma. Ahí en cálculo uno pues usan las derivadas y allá en 111 pues usan la tangente. Entonces, en diferentes clases van a calcular esta pendiente de otra forma, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver ahorita qué tiene de importante esta pendiente de una recta, conocer la pendiente de una recta. Entonces, para eso vamos a hacer este ejemplo, miren. Son cuatro ejercicios en uno, en realidad. Entonces, me dice que trace la recta que pasa por cada par de puntos y encuentre la pendiente, ¿verdad? Entonces, voy a hacer primero lo de encontrar la pendiente, ¿verdad? De los cuatro incisos, lo voy a hacer. Entonces, vamos a ver, en el inciso A, ¿verdad? Tengo que A, el punto -1, 4 y B es el punto 3,2. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es llamarle x1 a este y y1 a este, y x2 a este y y2 a este. Y determinamos la pendiente. La fórmula es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y por cierto, esta es otra fórmula que hay que aprenderse para el examen. 2 menos 4 entre, ¿verdad? Y2 menos y1 entre x2, que es 3, menos, y como x1 es negativo, entre paréntesis. Miren, hay que tener cuidado ahí con los menos de la fórmula. Entonces, pueden hacer el numerador por separado en su calculadora, o 2 menos 4 es negativo 2, y aquí vamos a tener signo más, porque menos por menos da más, y sería 3 más 1, 4. Miren, usted simplifica y da negativo 1/2. Entonces aquí obtengo que la pendiente es negativo 1/2. Vamos con el inciso B. Vamos a hacerlo ahorita y después lo vamos a graficar, ¿verdad? Inciso B. Vamos a ver, el punto es 2,5 y el otro punto es menos 2, menos 1. Lo mismo que el anterior. A este le llamamos x1, y1, x2 y y2. Entonces la pendiente, pongo la fórmula para que nos vaya quedando, miren. No es necesario que usted se la memorice, con que practique haciendo pendientes ahí. Agarre ahí unos 20 puntos, ahí 20 pares de puntos, empiece a calcular pendiente, va a ver que se le va a ir quedando. No es que empezar ahí a recitarlo, ¿verdad? Nada que ver. Entonces y2 es negativo 1 menos 5 entre x2 que es negativo 2 menos x1 que es 2. Mira, no hay necesidad de ponerle los paréntesis porque como es positivo x1 no hay problema. Solo cuando el x1 y el y1 sean negativos se ponen entre paréntesis por el menos de la fórmula, ¿verdad? Entonces el primero, el numerador da negativo 6 y el denominador da negativo 4. Simplificamos, menos por menos da más, y mitad 3 y mitad 2. 3 medios la pendiente. Ya tengo dos pendientes, ¿verdad? Aquí no es que busco que me den la misma, ¿verdad? Solo estoy haciendo lo que me dice el ejercicio. Encuentre la pendiente de cada pareja de puntos, nada más. Y luego que trace también la recta que pasa por cada pareja de puntos. Entonces, de ahí nosotros vamos a sacar una conclusión. Ese es el punto de este ejemplo para que nos vaya quedando cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, inciso C, el punto 4,3, inciso B, menos 2,3. Entonces, este es mi x1, mi y1, mi x2 y mi y2, ¿verdad? Vamos de nuevo con la pendiente y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y2 es 3 menos y1 que es 3 entre x2 que es negativo 1, 2, perdón, menos x1 que es 4. Miren que el numerador da 0 y el denominador da negativo 6. Y 0 dividido entre 6, eso es 0. Tengo una pendiente 0. Vamos con el otro, ¿verdad? A ver, continuarlo aquí. Inciso D. Entonces, tengo el punto A, que es 4, menos 1. B es el punto 4,4. Entonces, calculo la pendiente nuevamente. X1, Y1, X2 y Y2. Entonces, la pendiente es Y1, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces quedaría 4 menos, y como y1 es negativo, hay que ponerlo entre paréntesis, miren. Y 4 menos 4 queda. Ustedes va a quedar signo más aquí porque menos por menos da más. Y 4 más 1 sería 5 y lo de abajo da 0. Y queda 5 dividido entre 0, ¿verdad? Y cuando el denominador es 0, ahí es donde se generan los problemas. Y entonces ahí
Cuando me da un número dividido entre cero, en este caso, nosotros vamos a concluir que la pendiente no está definida. Miren, en este caso, ahí si el denominador me da cero, la pendiente no está definida. Ahí eso se dice, porque me queda algo indefinido. Entonces aquí mencionaba algo, miren. Aquí decía, si L es la recta paralela al eje Y, entonces la pendiente no está definida. Pocas palabras, ¿cuándo no va a estar definida la pendiente? Cuando el x1 sea igual al x2, ¿verdad? Si el x1 de los puntos y el x2 del otro son iguales, ¿verdad? Entonces miren, porque aquí x1 y x2 son iguales, miren, me da cero. Entonces ahí la pendiente no está definida. Así de simple. Entonces miren. Y vamos ahora a graficar para que miren ahí cómo es la recta, dependiendo el signo de la pendiente, o si es cero, o si no está definida, para que ya quedemos con eso. Miren. Entonces, voy a dibujar, eh, las voy a dibujar todas en un solo plano. Voy a usar un solo plano cartesiano para dibujar todas esas. Vamos a ver, como mayor punto en X tengo 2, el 4, y como menor punto en X tengo el -2. Ya ocupo ahí. Y como mayor punto en X tengo el 5 en Y, perdón, 5 y como menor punto en -1. Ya es negativo, sí, -1. Entonces no ocupo tanto la parte negativa. Miren, lo estoy haciendo para enfocarme más, no dibujar tan grande esto. eh, para no dibujar tan grande esto y hacerlo así. Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a ponerle aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6. Y este es Y. Aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Menos 1, menos 2 y menos 3. Menos 1. Vamos a agregarle un poquito más a esto. Y menos 2. Entonces voy a graficar los primeros puntos. Las voy a ir por haciendo por color para diferenciarlos. Desde el inciso A, el primer punto es menos 1,4. Menos 1 para X, miren, y coma 4 para Y. Y este punto me queda aquí, ¿verdad? Este es el punto menos 1,4. Menos 1 para X y 4 para Y. Y el otro punto es 3 para X y 2 para Y. 3 para X y 2 para Y. Y me va a quedar aquí, ¿verdad? Y este es el otro punto. 3 para X y 2 para Y. Entonces ahora lo que voy a hacer es trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Es lo que me pedían básicamente. La prolongo un poquito, ¿no? Y ahí tengo la recta que pasa por esos puntos, ¿verdad? Ahora voy a usar otro color para ir diferenciándole la del inciso B. A es 2,5, 2 para X, 2 para X y 5 para Y. Quedaría aquí, miren, 2,5. Y el inciso, el B es menos 2 para X y menos 1 para Y. Menos 2 para X y menos 1 para Y aquí me quedaría el punto. Y vamos a ponerle ahí las coordenadas. Aquí la etiqueta, pues, es a veces conveniente de ponérsela porque así tenemos la referencia de que quién es quién, ¿verdad? En algunos puntos, pues van a ver que, en algunos casos van a ver que no se las pongo, ¿verdad? Porque ahí es evidente, no es necesario, ¿verdad? Pero aquí se los pongo para que tengamos presente. Ahora vamos a graficar con otro color el inciso C, 4 para X y 3 para Y. 4 para X y 3 para Y aquí me quedaría, miren, 4,3 y menos 2 para X y 3 para Y. Menos 2 para X y 3 para Y aquí me queda el punto. B que es menos 2,3, miren. Y trazo también la recta que pase por ese punto. O par de puntos, perdón. Ahora vamos a el otro punto. Vamos a ponerle otro color. 4 para X menos 1 para Y.
4 para X y menos 1 para Y. Y aquí tengo este punto, miren. A es 4 para X y menos 1 para Y. Y el otro punto es 4,4. 4 para X y 4 para Y. Y aquí tengo el punto. P que es 4,4. Entonces trazo nuevamente una recta que pase por ese par de puntos, ¿verdad? La vamos a poner un poquito más ahí para que no. Entonces, vamos a ver. Voy a poner así. Noten más. Y esta aquí. Bueno, entonces volvamos aquí. Recordemos las pendientes, ¿verdad? Miren que el inciso A me dio pendiente negativa. Entonces, la del inciso A es la azul. Esta no es la ecuación de la recta, solo estoy poniendo la referencia de la pendiente, ¿verdad? Un negativo, un medio. Eso estoy poniendo nada más. Solo estoy poniendo la referencia a la pendiente, solo para explicarles algo, ¿verdad? No es la ecuación de la recta, es la pendiente nada más que tiene. La del inciso B me dio 3 medios, que es la roja. Esta me dio pendiente 3 medios, ¿verdad? Esta me dio pendiente, ¿verdad? Indefinida o no definida. Y esta me dio pendiente 0. Entonces, miren, empecemos por la fácil. Si yo tengo una recta vertical que es paralela al eje Y, miren, esta recta vertical, la rosada, esta recta, cuando tengo una recta vertical, es paralela al eje Y además la pendiente es indefinida o no está definida. Cualquiera de las dos cosas pueden decir, ¿verdad? Eso es una recta vertical. Miren, es cuando el x1 y el x2 son iguales, básicamente. Y ahora, cuando tengo una recta horizontal que es paralela al eje X, ¿verdad? Es paralela al eje X, una recta horizontal, ¿verdad? Esta es una recta horizontal. Entonces la pendiente es 0, miren, es 0. Ya vamos a hablar de las ecuaciones de ella, pero lo que quiero que se queden es que eso. Si me dicen, tengo una pendiente, tengo una recta con pendiente de 0, entonces usted ya sabe que la recta es horizontal, miren. Tengo una recta con pendiente indefinida, o deme una recta con pendiente indefinida, les pueden decir, o pendiente que no está definida, es una recta vertical, va a decir usted, que es paralela al eje Y. Y ahora, cuando la pendiente es negativa, miren, va en esta orientación, ¿sí? Es en esta diagonal, pero en esta orientación. Y cuando la pendiente es positiva, va en esta orientación, miren, es una diagonal. O sea, si las pendientes son como diagonales, solo hay que ver si es positiva o negativa. Si es positiva, siempre va a ir en esta orientación y si es negativa, en esta orientación. Así de simple. Entonces, aquí les traigo un dibujito para que se vayan más o menos familiarizando. Miren. Aquí tengo la ecuación, ¿verdad? Pero el M representa la pendiente. Entonces, miren, si la pendiente es positiva, va en esa orientación, ¿verdad? Miren que si la pendiente va haciéndose un número bastante grande, ¿verdad? Va para los positivos, para el infinito, va dando la pendiente grande, ¿verdad? Va dando 10, por ejemplo, ahí va 4, a 5, 6, 7 y así. Entonces, miren qué pasa con la recta. Se va acercando al eje Y, miren. Pero miren ahora, sigue siendo positiva, ¿verdad? Pero miren ahora, si la pendiente es un número cercano al cero, pero positivo, lo que va pasando es que se va acercando al eje X, se va convirtiendo como una horizontal. Miren, porque se va haciendo cero, la pendiente va a quedar. Mientras que si es un número bien grande, lo que se va convirtiendo es una vertical. Ahora no es negativa, miren, cuando es negativa, así va, es la orientación de la recta, miren. Viene así, ¿eh? Viene como quien dice, cuando es pendiente negativa viene del segundo cuadrante al cuarto cuadrante. Así de simple. Ahora bien, mire que cuando la pendiente es un número bien alejado del cero, ¿verdad? Negativo. Miren que va dando negativo 5, negativo 6, negativo 7. También se va haciendo lo que es como una vertical aproximándose al eje Y. Mientras que si la pendiente es cercana a cero, ¿verdad? Y negativa, se va acercando a una recta horizontal. Miren, se va convirtiendo como horizontal. Pero eso es. Entonces, si es pendiente positiva, va del tercer cuadrante al primero.
Y si es pendiente negativa, vale del segundo cuadrante al cuarto cuadrante. Así de simple. En ese sentido, ¿verdad? Viene así, a eso me requiero referir. Entonces, ya saben ustedes cómo es la pendiente, si viendo la pendiente, cómo va la recta, cómo va el estilo de la recta, ¿verdad? La ubicación exacta, pues esa la van a determinar ya ustedes con la ecuación, ¿verdad? O información que conozcan de ella, más información que conozcan de ella, ¿verdad? Pero lo que quiero que se queden es que ya si es pendiente positiva, negativa, cero, indefinida, cómo es el estilo de la recta. Eso es. Entonces, dicho eso, entonces ahora lo que nos interesa, ¿cómo nosotros determinar la ecuación de estas rectas? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, a eso vamos de ahorita de lleno ya a definir esas ecuaciones. Entonces, vamos a irlo haciendo aquí. Ya les iba a traer un poco recortado las cosas, pero vamos, para que nos vaya quedando, lo vamos a ir haciendo. Empecemos por las fáciles. Vamos a hablar de una recta horizontal. Por cierto, algo que siempre les digo cuando estoy en clase, es que yo sé que algunos tenemos problemas con las referencias de horizontal y vertical, ¿verdad? Yo sé, o sea, y no se sienta mal, porque hay un montón como usted también que se sienten ahí que no, eso de horizontal y vertical, pues es un problemita, ¿verdad? Y no es que usted no quiera, sino que ya, ¿verdad? Horizontal es así, ¿verdad? No, así, ¿verdad? Una recta. Algunos dicen una recta acostada, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, eso es horizontal, ¿verdad? Entonces, la ecuación de una recta horizontal, miren, es y igual a un número, ¿verdad? Y igual a un número. B es cualquier número real. Y igual a un número. ¿Cómo es la pendiente si es una recta horizontal? Vamos a ver. Si se les quedó algo a alguien, ¿cómo era la pendiente si era una recta horizontal? Vamos a ver. ¿Alguien que nos... Cero. Exactamente. Pendiente cero, ¿verdad? Otra forma de decir m igual a cero. Así de simple. Entonces, eso es verdad. ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica? La gráfica de una recta horizontal. La gráfica vendría siendo más o menos así. Ya vamos a ver. Sería así, miren. Esta sería ahora su y igual a b. Donde b sería el valor de la y, ¿verdad? Ese valor que vamos a hablarle más adelante, intersecto en Y. Miren, SB es donde la gráfica está tocando el eje Y. Miren ese número, ¿verdad? Entonces, eso sería una recta. Además, podemos decir que una recta horizontal es paralela al eje X, ¿verdad? Y otra cosa es perpendicular al eje Y. Es paralela al eje X, pero es perpendicular, miren, porque forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje Y, ¿verdad? Tanto como el eje X es perpendicular al eje Y, que ya lo definí, le decía yo en el plano cartesiano, bueno, como la recta eh, horizontal es paralela al eje X, entonces, por transitividad, la recta Y igual a B también va a ser perpendicular al eje Y. Entonces ahí eso es lo que vamos a hacer. Después vamos a... Entonces imagínense que ustedes les dicen, grafiquen una recta y igual a 4. ¿Ah? Aquí al ladito para que vayamos haciéndolo. Los ejemplos. Les dicen a ustedes, graficar la recta. Imagínense y igual a 0, y igual a -1 y y igual a 2. Eso, ¿verdad? Las voy a hacer en un solo plano para no estar dibujando tanto. Entonces ustedes vienen y les dicen dibuje esa recta. Entonces usted viene, mire, este es X, aquí vamos a poner el -1, aquí el -2, aquí el 1 y aquí el 2 en Y. -1, -2, 1 y 2. Entonces, mire, cuando ustedes le digan grafica esta recta, por ejemplo, Y igual a 0, ¿dónde Y vale 0? Bueno,
usted mire, y igual a cero es el eje X. Ayer hablábamos, ¿verdad? ¿Dónde y era cero? En todo el eje X. Mire, esa es la recta horizontal, y igual a cero. Y no ocupa usted punto, mire, solo es trazar una recta por y igual a cero. Mire. Y igual a menos uno, bueno, va a ser lo mismito, va a trazar una recta por el valor de menos uno en y, mire. Así, miren, que pase eso, y usted ya tiene y igual a menos uno. Le dicen, y, grafique la recta y igual a 2. Bueno, mire, por el valor de y en 2 va a pasar la recta horizontal. Y igual a 2. Así de simple, mire, sin tantos puntos, sino que ya usted sabe, y igual a 2, entonces por el valor de y en 2 tiene que pasar esa recta. Y ahí los tienen, esa, mire, sin mucho. Así. Ahora vamos con las otras. Vamos ahí. Esta es una simple. Vamos con rectas verticales. Para rectas verticales, ¿verdad? La ecuación, para la ecuación de una recta vertical es x igual a un número, ¿verdad? Puede ser cualquier número real, ¿verdad? O sea, positivo, negativo, decimal, fracción, radical, el que usted quiera. Eso, x igual a un número, miren. ¿Cómo es la pendiente? ¿Verdad? No está definida o pendiente indefinida. Esa es la pendiente, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos de particularidades de una recta vertical? Es paralela al eje y es perpendicular al eje X. ¿Cómo es la gráfica? Para que lo tengan presente. Vamos a ver, voy a ponerlas aquí. Entonces, aquí pongo X, aquí pongo y vamos a tener una recta así, miren. Y esta va a ser X igual a un número A, donde ese A pues sería aquí donde toca el eje X, ese A, miren. Entonces, miren, es paralela al eje Y, miren, paralela, ¿verdad? El concepto de paralela, por cierto, estoy asumiendo como que todos llevarán 111, por cierto. De momento, geométricamente, el concepto de paralela que tenemos aquí es que la distancia que existe de un punto de aquí a un punto aquí es la misma que existe de aquí a aquí. Entonces, ese concepto de paralela es de recta, ¿verdad? Y verticales y perpendiculares es que el ángulo que existe aquí es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que tenemos de paralela y perpendicular de momento. Entonces, así nosotros pues vamos a ver una recta, ¿verdad? Que es paralela al eje Y, entonces es una recta vertical y perpendicular al eje X, ¿verdad? Ya que el eje Y es perpendicular al eje X, pues por transitividad, esta recta vertical también tiene que ser perpendicular al eje X. Entonces, así, ¿verdad? Y voy a hacerlo lo mismo, ¿verdad? Igual como se los hice con el anterior, que les digan ustedes graficar las rectas x igual a 0, x igual a 1 y x igual a negativo 1. No quiero, o pongámosle negativo un medio. Vamos a ver, para que sea más interesante. Entonces, aquí tengo menos 1, el 1, el 2, aquí la x, menos 2 y aquí la y. Entonces, miren, x igual a 0. ¿Dónde equivale a 0? En el eje Y, ¿verdad? Entonces usted viene, gráfica, miren, en el eje Y. Así es. Entonces tiene x igual a 0. Ustedes dicen x igual a 1. Bueno, en el valor de x igual a 1 va a pasar esa recta vertical. Usted miren, x igual a 1. Les dicen x igual a menos 2, menos un medio. Menos un medio para mí aquí sería miren, menos un medio. Entonces ahí trazo, en ese valor que yo diga que es menos un medio, trazo mi recta. ¿Ven? Ahí tengo x igual a menos un medio. ¿Qué tienen de especial toda esta recta? Que su pendiente es indefinida, no está definida. Así de simple. ¿Estamos? Otra cosa interesante para que vayan aprendiendo, ahí en cálculo 1, cálculo 2, por ejemplo, les van a decir,
Determine el área que está delimitada por la región tanto por el eje X, le van a decir. Usted cuando le digan, está delimitada por el eje X, bueno, o el eje Y, por ejemplo. Usted mira, el eje Y, ¿qué ecuación tiene el eje Y? X igual a cero. Mira, no le van a decir así, explícitamente X igual a cero. En algunos casos le van a decir delimitada por el eje Y. Y si es el eje Y, significa que X vale cero. Mira. O les van a decir de la región que está delimitada por el eje X. ¿Y qué va a saber usted cuando le digan eje X? Y igual a cero. Mire, va a saber la ecuación usted que Y igual a cero. Entonces, eso es importante, miren. Para ahí en cálculo 1, cálculo 2, miren, lo van a hacer en ese caso. Bueno, vamos con otro. Ahora vamos con las otras, que son las que... estas ya tenemos las verticales y tenemos las horizontales. Pero ¿qué pasa cuando ya la recta es una diagonal, verdad? Aquellas, las que ya la pendiente no es cero ni está definida, ¿verdad? Las diagonales. Bueno, aquí para determinar esas ecuaciones, miren, ya vamos a usar otra fórmula. Esas requieren mayor trabajo y tenemos varias fórmulas. La primera fórmula es la más usada, la punto pendiente. Miren, esta es la ecuación de una recta, la ecuación punto pendiente. Dice la definición, una ecuación eh, para la recta que pasa por el punto x sub 1, y sub 1 con pendiente m es la siguiente, y esta es la fórmula. Fórmula más que hay que llevar aprendida para el examen. ¿Bien? Y tenemos esta ecuación, miren, la punto pendiente. Y nosotros, miren, cuando lo digan, determine la ecuación de una recta, miren, entonces esta es la fórmula que nosotros vamos a usar. Pero para poder usar esta fórmula, ¿qué necesitamos? Que necesitamos conocer un punto que pase, por donde pase la recta o que contenga la recta. A veces, miren, dice el enunciado dice que determina la ecuación de una recta que pase por el punto. O dice, determina la ecuación de una recta que contenga el punto. Es lo mismo. Entonces, para usar esta fórmula necesitamos un punto de la recta y conocer su pendiente. Entonces, si conocemos esas dos cosas, usamos esta fórmula para determinar la ecuación de una recta. Miren, sustituimos aquí el x1 y el y1 y el m. Y lo que vamos a hacer pues es operar y despejar para y básicamente esa ecuación. Miren. Esa es. Ya vamos a poner otra fórmula que es, miren, depende del libro, esta fórmula, la siguiente, la denotan de distintos nombres, pero la más común es pendiente. La otra ecuación es pendiente ordenada, ¿verdad? Pendiente ordenada. También otros nombres que recibe son pendiente intersección Y. Entonces, ¿cómo es? Y igual a mx más b, donde b es la intersección con el eje y m representa la pendiente. Esta, miren, cuando nosotros nos digan, determina la ecuación de la recta, nosotros vamos a usar la anterior. Sí o sí vamos a usar la anterior porque vamos a necesitar conocer un punto y la pendiente. Pero al usar la anterior, nosotros las vamos a llevar las ecuaciones a esta forma, a la pendiente ordenada, siempre despejadas para allá en pocas palabras. ¿De qué nos sirve a nosotros de tenerla en esta forma? Bueno, en esta forma nosotros fácilmente podemos identificar quién es la pendiente de una recta. La pendiente de una recta va a ser el número que acompaña a la X, así de simple, siempre y cuando esté de esta forma, ¿verdad? Y despejada la Y, no tenga nada aquí sumando, ni multiplicándole, ni restándole,
la y ni dividiéndole, ¿verdad? Si está despejada completamente la ecuación para y, entonces la pendiente es el número que acompaña a la x, ¿verdad? Esa sería la pendiente, ¿de acuerdo? O sea, así nos ayuda esto. Gráficamente SB es donde toca la recta el eje Y, ¿verdad? Esa es la... SB, eso es. Miren, pongo un ejemplo de una gráfica, por ejemplo. No, solo un bosquejo, ¿verdad? Nada más. Ustedes van a tener una recta que va así, ¿verdad? Pueden ser son las esta. Entonces, SB que hablan de aquí, SB que está ahí es ese, miren. Ese es el B, es donde la gráfica está tocando el eje Y. Entonces, usted cuando solo ver ese B que está aquí, usted ya sabe la gráfica dónde está tocando el eje Y. Un ejemplo, si usted tiene Y igual a 2x menos 3, ¿qué significa esto? Que en este caso, la pendiente para esta recta, miren, la pendiente es, o sea, M es 2 y significa que B vale negativo 3. Entonces, ¿qué significa? Que la gráfica de esta recta toca el eje Y en negativo 3 y que tiene pendiente 2. Así de simple, ¿verdad? Después vamos a ver con las gráficas algo importante. Entonces, esta es una forma. Y queda otra más que es la poco común, poco se usa, pero cuando los ejercicios los dan en esta forma. Forma general. Forma general de la recta. Esta es, miren, de la siguiente. AX más B por Y igual a un número C. ¿Verdad? Ahí la ecuación no está ni despejada ni para X ni para Y. A esa ecuación se le conoce que la ecuación de la recta está en forma general, ¿verdad? Normalmente cuando los dan los ejercicios vienen en esta forma, así que no está ni despejada ni para una ni para la otra. Miren, entonces, así de simple, ¿verdad? Eso es, la forma general de una recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya conocemos, miren, las ecuaciones de una recta horizontal, de una recta vertical. Una vertical es x igual a un número, de una vertical x igual a un número y de una horizontal y igual a un número, ¿verdad? Y si son de las diagonales, hay que determinar la fórmula, la ecuación de esta forma, ¿verdad? Y vamos con otros conceptos que hemos hablado de rectas paralelas y perpendiculares. Bueno, en geometría o en trigonometría, ustedes lo hacen así como lo mencioné antes, con la distancia entre dos puntos, que eran rectas, si se mantiene entre dos puntos distintos y otros eran paralelas, y eran perpendiculares si había un ángulo entre ellos de 90 grados. Eso es lo que hablaban de rectas paralelas y perpendiculares allá en geometría y trigonometría. Bueno, aquí nosotros, miren, la pendiente nos define a nosotros cuándo dos rectas son paralelas o son perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Bueno, si tienen la misma pendiente, ¿verdad? Dos rectas no verticales, dice, son paralelas, sí, y solo si tienen la misma pendiente, miren. ¿Y cómo se ven? Bueno, se ven así, miren, que tienen distinta intersección con el eje y miren, así se ven, son dos rectas que nunca se juntan ahí. Nunca se juntan, solo mantienen la misma distancia, ¿verdad? Y son perpendiculares miren, cuando dos rectas son perpendiculares, cuando yo tomo la pendiente de las dos y las multiplico y da negativo 1. Entonces, en ese caso se dice que las rectas son perpendiculares, miren. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si las pendientes son iguales, entonces las rectas son paralelas. Y si el producto da negativo 1, son perpendiculares. Pero ojo, las rectas que son paralelas no son perpendiculares y las rectas que son perpendiculares no son paralelas, pero tampoco significa que si no pasa una, pasa la otra, no. Aquí ustedes tienen que verificar si son paralelas. Bueno, si no son paralelas, pasa a ver si son perpendiculares. Y si son paralelas, ahí muere. Usted dice ya son paralelas. Y bueno, si no son paralelas, pasa a ver si son perpendiculares. Y si no son perpendiculares, pues las rectas no son ninguna de las dos, ¿verdad? No es que si no es Chana, es Juana. No, aquí es, si hay que verificar una por una, a ver, ¿verdad? Obviamente, si ya le dio una, ya no busquen la otra, porque como les digo, no vamos a tener un par de rectas que también sean paralelas y sean perpendiculares. Eso no. Entonces, aquí pues hay que ver eso, ¿verdad? Entonces, así vamos a notar si son paralelas o son perpendiculares.
Entonces, para que no sea tan aburrida la clase hoy, vamos a hacer ejercicio para que, usando todo esto que hemos visto. Entonces, miren, como siempre, yo traigo aquí todos los ejercicios, ¿verdad? Varios ejercicios. Entonces, vamos a empezar por estos fáciles de estas gráficas, miren. Dice que encuentra la ecuación de la recta mostrada en la figura, para que miren, lo voy a ir haciendo aquí, ¿no? Ahí lo van a quedar en el documento, ¿verdad? Entonces, miren, esta, vamos a ver, para el 45, no sé si alguien ahí, para que no se me aburran, participa. ¿Qué tipo de recta es? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Exactamente, es horizontal, ¿verdad? Es una recta, bueno, aquí lo voy a poner. A es una recta horizontal. Cómo era en general la ecuación de una recta horizontal? Vamos a ver. ¿Cómo era en general? O sea, x igual a un número o y igual a un número. Que igual a un número. Y igual un número. Y igual a un número, ¿verdad? Ahora, como nos dicen aquí que determinamos la ecuación de la recta, entonces, ¿cuál sería ese número aquí? Va de uno en uno el corte. 1, 2 y 3, ¿verdad? Sería y igual a 3. Miren, así de simple es la ecuación de esa recta. Sin tanto problema, miren. Inciso B. ¿Qué conocemos de esta ecuación, de esta recta? Conocemos la pendiente, miren que es negativo un medio. ¿Conocemos otra cosa? Interseca en el eje Y en cero. Exactamente. Aquí, miren, la gráfica está tocando el eje Y en cero. Esto significa que B vale cero. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo tenía la fórmula, una que involucraba a M y a B. Entonces, yo tenía la pendiente ordenada o pendiente intersección. Entonces, mire, usted ya reemplaza y esto queda negativo un medio de x más cero y al final queda y igual a negativo un medio de x. Y ahí está la ecuación de esa recta, miren. ¿Estamos de acuerdo? Miren, y ahí está. Así de simple, miren, con la ecuación pendiente ordenada o también otra forma de llamarla pendiente intersección. Hace un momento se las hablé. Vamos con otra. Vamos aquí, miren, hay distintos. Miren que esto pueden ser ejercicios de selección de ustedes, así de simple, ¿verdad? No, en la guía parece que no vienen, pero como siempre, no hay que confiar en solo de la guía, ¿verdad? Inciso C, también nos dan la pendiente, ¿verdad? Nos dan la pendiente que es negativo 3 medios, miren. ¿Conocemos otra cosa? ¿Qué conocemos de la gráfica? Intersección en el eje Y que es 1. Ajá, aquí miren qué pasa ahí por el eje Y, que en este caso que sería 1. Miren, nuevamente conocemos la intersección que es 1. Entonces volvemos a usar esa fórmula, y igual a mx más b. Y esto sería igual a menos 3 medios de x más el b que vale 1. Y ahí está la ecuación de esa recta. ¿De acuerdo? Ahora el inciso D. Conocemos la pendiente que es negativo 1. ¿Qué más conocemos? Por ejemplo, conocemos un punto, miren, 3,2. Conocemos un punto, le llamo P, no le puedo llamar cualquier número, es 3,2. Entonces, como ven, como me dan un punto específico, conozco ese punto, ¿verdad? Entonces, yo conociendo la pendiente y conociendo un punto, yo podría usar esta, miren, esta, la punto pendiente, la que, como el nombre lo dice, punto pendiente, ocupo un punto y ocupo la pendiente. Podría usar esta, miren. Pero yo podría ahorrarme de usar esta fórmula, ¿verdad? Podría ahorrarme. Pero la voy a hacer de esta fórmula, bueno, la voy a hacer de esta fórmula. Después les explico cómo también otra forma de hacerlo. Entonces, miren, este va a ser mi x1 y mi y1. Esto para que vayamos practicando con esta fórmula. Entonces, mi y1 es y menos, como mi y1 es negativo, entre paréntesis, ¿verdad? Por el menos de la fórmula. La pendiente es negativo 1. Y en este caso me queda x menos y x1 como es 3, ahí va. Entonces aquí me queda y más 2 igual, y distribuyo aquí, miren, menos x, menos por menos da más 3, miren. Despejo para y queda menos x más 3 menos 2, miren. Y en este caso esto queda menos x más 1. Y esa es la ecuación de la recta, miren.
Ahí usted puede verificar en la misma recta que lo acabamos de calcular ahorita, pueden verificar que la pendiente quedó -1, como bien lo dice el ejercicio, miren. Y ahora miren que la intersección quedó 1. Y esto es lo que yo quería decirles, que lo podíamos ahorrar esta fórmula porque aquí podemos notar que nosotros la intersección es 1. Mire, pasa en 1. Ahí toca el eje Y en 1. Entonces nosotros podríamos haber usado la fórmula anterior sabiendo que aquí también B valía 1 y ya no hacíamos este trabajo, miren. Pero para que miren que también podría haberlo hecho usando ese punto. Ahora lo hizo así, ¿verdad? Y también para que vayamos usando esta fórmula. Entonces, pude haber usado esta, conociendo B y esto. Pero ahí verificamos que hicimos bien el trabajo, miren. Igual usted puede verificar con esta ecuación, comprobar el punto, sustituir la X por 3 aquí y tiene que darle -2 el Y, o sea, ahí verifica que sí encontró la E. Vamos con el 46. Vamos a ver. El inciso A del 46. ¿Cómo es la recta? Vertical. Vertical, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la ecuación de una recta vertical era y o x igual a un número. X. X igual a un número, ¿verdad? El ahora, ¿quién sería el x? El número. -2. Negativo. Exacto, ahí está, miren. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, los otros que vienen aquí son similares, pero vamos a hacer el C. Vamos a ver, el C. Tenemos pendiente 1/3. ¿Qué más conocemos? Vamos a ver. La intersección en el eje Y y en el eje Y. Conocemos, sí, conocemos estas dos cosas, miren, pero con que conozcamos la intersección con el eje Y, ¿cuánto vale B para Y? -2, ¿verdad? Entonces B vale -2, miren, y ya uso yo esta, miren, Y igual a MX más B, miren. Entonces esto queda 1/3 de X menos 2, miren, y ahí está. Y ustedes pueden verificar, eh, bueno, podrían verificar el otro punto. Aquí este punto las coordenadas de ese punto sería 2, 4, 6, 6,0, ¿verdad? Porque lleva el 0 en el eje X. Entonces ustedes pueden verificar este punto en esta recta. Miren, sustituir la X por 6 a ver si da Y igual a 0, a ver si encontraron bien la recta. Miren. Ustedes vienen, dicen, bueno, voy a sustituir la X por 6. Ustedes hacen esto en su calculadora, lo hacen manual y esto les da 0 y evidentemente, entonces esta es la ecuación correcta de la recta. Miren. Solo para verificar les puede servir el otro punto, ¿verdad? O también les puede servir ese punto. Este punto les puede servir también para usar la punto pendiente. También les puede servir. Si no quieren, dicen, no, a mí no me gustan las cosas fáciles, yo quiero la otra recta, pues la otra ecuación usa este punto, mire, y entonces ya va a llegar a la misma ecuación. También puede hacerlo así, ¿verdad? Pero es decisión de ustedes ahí. Entonces, miren, pueden ser ejercicios ahí que les dan la gráfica y este caso. Otro tipo de ejercicios que algún momento los he visto es que les dan lo siguiente, miren. Dan lo siguiente. Dicen, vamos a ver, voy a ponerlo aquí. Este Y y este X. Y entonces pongo aquí lo que piden a veces. Solo les dan así y sin nada de números, sin nada de eso, ¿verdad? No se guíen por los puntitos de la hoja de esto, dice. La pregunta es, ¿qué ecuación podría tener la gráfica? Entonces, inciso A, por ejemplo, Y igual a 4. Inciso B, 2x menos 3y igual a 1. Inciso C, menos 2x, menos y igual a 4. Inciso D, menos 2x más 4y igual a 0. Así.
Y por inciso D, por si acaso, ninguna es correcta. Así puede ser de selección, miren, una vez así puso el coordinador que era antes de la clase, entonces sin información en la gráfica, así como los números, ¿cómo saber cuál de estas ecuaciones podría tener esta? La primera, la inciso A, es descartada, ¿verdad? Porque para que sea y igual a 4, ¿cómo tendría que ser la recta? Vamos a ver. Horizontal. Horizontal, ¿verdad? Y esa recta no es horizontal, ¿verdad? Bueno, entonces miren, para que no estemos ahí perdidos, ¿y cómo yo voy a saber eso, Liga, ahí en esa gráfica que no tengo ninguna información? Bueno, esta gráfica, ¿qué pasa? Aquí es la intersección B, ¿verdad? ¿Cómo es aquí el valor de B? ¿Cómo tiene que ser el valor de B aquí? Positivo. Positivo, exacto, vamos bien, ¿verdad? Y si la gráfica, ese B tiene que ser positivo, ¿verdad? Y si la gráfica de la recta va así, ¿cómo es la pendiente? Negativa. Negativo. Negativa, exacto. Miren, ya tenemos toda la información que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar cuál de estas ecuaciones tiene estas condiciones. Que la pendiente, perdón, que el valor de B sea positivo y la pendiente sea negativo. Entonces eso es lo que hay que hacer, miren, determinar eso de aquí nosotros. Entonces en esta primera ecuación vamos a despejar para Y, miren. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el 1 a restar y pasar el 3y para el lado derecho, porque me quede con positivo ya el coeficiente de la y. Miren. Entonces, el 3 que multiplica la y lo voy a mandar a dividir al 2 y al 1, ¿verdad? Entonces, siguiendo aquí, ese 3 que multiplica la y, mando a dividir el 2, va a quedar 2 tercios de x y divide al 1 que va a quedar 1 tercio. En este caso, ¿cumplen las condiciones? No, ¿verdad? La pendiente es positiva, miren, o la voy a poner aquí. Aquí podemos ver que la pendiente es 2 tercios y el valor de B es negativo 1 tercio. No cumple ninguna, ¿verdad? Tiene que cumplir las dos condiciones. No, no es esa. Vamos con la siguiente. Vamos a despejar para Y. Dejamos lo mismo. Paso la Y para el otro lado para que me quede positiva. Y miren, ya de un solo me queda esto. Entonces, con esta ecuación yo tengo que la pendiente, ¿cuánto es? Negativo 2, ¿verdad? Y la intersección con el eje Y es negativo 4. ¿Da eso? No. No, ¿verdad? Entonces vamos con la siguiente. Voy a pasar el 2y, el 2x porque ya está la y positiva. Entonces voy a pasar el 2x para este lado. Y en este caso, el 4 que multiplica la y lo mando a dividir al 2, ¿verdad? Y esto simplificado queda 1 medio de x o x medio. En este caso tengo pendiente 1 medio e intersección y, ¿cuánto sería? 0, ¿verdad? Porque si no está ahí explícito el número, es que es 0, ¿verdad? No es que no es decir, no hay intersección, es 0. ¿Y cumple las condiciones? No, ¿verdad? Entonces en este caso sería ninguna es correcta. Por eso lo puse, porque dije yo, después no se las puse la opción correcta. Entonces ninguna es correcta. Entonces, así fue una vez que les pusieron un ejercicio así, miren, una gráfica sin datos, ¿verdad? Sin datos así, o sea, el 1, 2 y 3 para que lo comparen, sino que les pusieron ecuaciones así, y entonces ustedes tenían que ver cuál de todas las ecuaciones cumplía esas condiciones con B positivo y M negativo, y así puede ser otra, ¿verdad? Una así en forma de la otra diagonal, o horizontal o vertical en ese caso. ¿Estamos claros? Bueno, Sí. ya no los quiero detener por hoy, así que estos ejercicios que quedaron pendientes los vamos a trabajar el lunes, pero es importante que ustedes pues manejen eso, cuando una recta es paralela, cuando es perpendicular, ¿verdad? Por ejemplo, esto que aquí les dejé yo, que por ejemplo, lo de rectas verticales, recordar que son paralelas al eje X y perpendiculares paralelas al eje Y y perpendiculares al eje X, y lo de las horizontales también. Otra cosa también es que, por ejemplo, cualquier recta horizontal es paralela a cualquier recta horizontal, pero son perpendiculares a cualquier
recta vertical. Eso tienen que manejarlo. Y además que cualquier recta vertical es paralela a cualquier recta vertical, ¿verdad? Pero cualquier recta vertical es perpendicular a cualquier recta horizontal, ¿verdad? Eso tienen que manejarlo porque vamos a ver en las próximas clases que me van a decir determine la ecuación de una recta eh, perpendicular a esta recta y tal vez les van a dar una recta horizontal. Entonces usted ya sabe que tiene que ser una recta vertical y así sucesivamente. Entonces estos ejercicios los vamos a dejar para la próxima clase. Así que tengan buen día o buenas tardes mejor. Entonces,